implementar ese ejercicio, vamos a hacer el problema número 2, a solucionarlo de forma teórica para que ustedes puedan implementar la práctica número 5, que es la que sigue. Entonces aquí tenemos el enunciado del problema número 2. Lo voy a leer y luego ya ahorita lo desarrollamos. Dice así: diseñe un sistema para medir temperatura en un rango de 20 a 120 grados y una resolución mínima de 0.1 grados centígrados. Para el diseño se debe utilizar un sensor resistivo TD5A acondicionado mediante un puente de Winston. Posteriormente, el voltaje de salida del circuito debe estar en un rango de 0 a 5 volts, para lo cual se debe diseñar e implementar los circuitos de acondicionamiento necesarios para cumplir con ese margen o ese rango. Y luego la señal de salida de esa etapa de acondicionamiento va a ser digitalizada con un convertidor analógico digital que va a estar embebido en una tarjeta de adquisición de datos, ¿sí? En este caso, pues vamos a usar el ESP32 para implementar este prototipo de la práctica 5. Entonces aquí está un esquemático del diagrama de margen dinámico. Recuerden que el diagrama de margen pues, nos sirve para ir estableciendo los rangos y cada una de las etapas por las que va a estar pasando la información. Recuerden que esto sería toda la cadena de señal por la que va a estar pasando la información desde el mesurando, que en este caso pues es temperatura, pero puede ser cualquier variable, y esa es la gran ventaja de utilizar esta metodología, que la podemos utilizar para cualquier variable o cualquier diseño que nosotros vayamos a hacer. En este caso, pues es temperatura, pero bien puede ser nivel, aceleración, flujo o cualquier otra magnitud que nosotros queramos sensar. Entonces tenemos primero el mesurando, después el sensor, que va a ir de un rango mínimo a un rango máximo, de acuerdo a lo que queremos nosotros sensar. Después vamos a convertir esa resistencia que nos entrega el sensor, porque recuerden que estamos utilizando un TD5A, que es un sensor resistivo sensible a la temperatura. Por lo tanto, pues cambios de temperatura nos van a generar cambios en resistencia en el sensor. La salida del sensor es resistencia. Necesitamos convertirla en voltaje para poderla llevar al convertidor analógico digital, pero antes de eso, pues hay que pasar por una función de acondicionamiento. Entonces, el puente de Winston pues va a ser un circuito que vamos a implementar con 4 resistencias y una de ellas va a ser el sensor. Este puente de Winston pues nos va a permitir convertir la resistencia en un voltaje diferencial, que posteriormente lo vamos a llevar a la amplificación, a un circuito amplificador diferencial, y luego ya al convertidor analógico digital que va a estar embebido en la tarjeta del ESP32. Entonces aquí está descrita toda la cadena de señal. La temperatura se convierte en resistencia, luego la resistencia se convierte en un voltaje, ese voltaje pasa a un valor amplificado y después se digitaliza. Entonces vamos a hacer los 12 pasos de diseño, de la metodología de diseño, para poder implementar este problema número 2. Déjenme compartir la pizarra para poder darle solución a este ejercicio. Me confirman ahí cuando ya se vea la pizarra. Ahí se puede ver. Muy bien, gracias. Entonces ahí vamos a comenzar con la solución. Recuerden que estamos en el problema número 2.
o ejercicio 2, como quieran llamarle. Voy a apuntar los datos. Dijimos que queremos implementar un sistema para medir temperatura de 20 a 120 grados y queremos que el sistema detecte cambios o que tenga una resolución de por lo menos 0.1 grados centígrados. También dijimos que esto sería el mesurando, lo que queremos medir en este caso. Vamos a utilizar el sensor TD5A, que es un sensor resistivo, una RTD, que es una resistencia que cambia con la temperatura. Y dijimos que vamos a utilizar un convertidor analógico digital que tiene un rango de entrada de 0 a 5 volts. Entonces el ADC o el convertidor analógico digital, como único dato nos dan el VREF, que sería 5 volts. De 0 a 5 volts el rango de entrada de ese convertidor. Entonces vamos a seguir los 12 pasos de la metodología para darle la solución a lo que sería el problema. Entonces el primer paso, recuerden que es establecer las especificaciones de diseño. Ya lo tenemos aquí como los datos del problema. Entonces en este caso estos datos serían nuestras especificaciones de diseño. Vamos a llamarle así, para ir de acuerdo a la cadena de señal. Pongo esto un poquito más arriba para... Y a estos, en lugar de llamarle datos, pues vamos a llamarle especificaciones. ¿Sí? Entonces el paso 1 sería establecer especificaciones de diseño. Recuerden que es el problema 2. Es el paso 1, establecer especificaciones de diseño. Entonces, en este caso, tenemos un rango de entrada de 20 a 120, resolución 0.1, el sensor TD5A y un rango de entrada del convertidor de 5 volts. Esas serían nuestras especificaciones básicas. El paso 2 es identificar el sensor óptimo. Entonces, dijimos que pues en este caso vamos a utilizar el TD5A. Vamos a suponer que hicimos una búsqueda y que de todos los sensores que encontramos, pues el TD5A es el que seleccionamos. Recordando un poquito, si vemos la hoja de datos, pues podemos establecer por qué se eligió o se seleccionó este sensor. Podemos decir que es un sensor que tiene buenas características. Vamos a identificar algunas de ellas en la hoja de datos. Entonces, si abrimos la hoja de datos, podemos visualizar algunas de sus características importantes. Aquí, por ejemplo, nos dice que es un sensor
que tiene una exactitud de más o menos 0.7 grados, que tiene un rango de temperatura máximo desde menos 40 hasta 150 grados. Son datos que podemos ver aquí en la hoja de especificaciones. También, si nos vamos a la siguiente página, podemos visualizar que tiene un error de linealidad de aproximadamente un 3% entre todo el rango. Y nos dan una ecuación característica y nos dan una tabla de valores para poder determinar la sensibilidad del sensor. Esto es lo que nos da el fabricante teóricamente. Recuerden que pues ustedes hicieron por ahí una caracterización experimental para obtener la curva de respuesta y el ajuste lineal utilizando este sensor. Entonces vamos a transcribir rápidamente aquí sus especificaciones básicas para recordar el por qué se seleccionó este sensor y no algún otro. Entonces, decíamos que dentro de sus especificaciones básicas tenía un rango de medida o un margen que va desde menos 40 grados centígrados hasta 150 grados. También una linealidad de un 3% y una exactitud de más o menos 0.7. Vamos a... de un más o menos 3% y una exactitud de 0.7 grados centígrados. También dice, ahí la hoja de datos nos dice que tiene una sensibilidad aproximada de 8 ohms por grado. Por aquí lo vi al principio. Acá está. En el primer párrafo, casi al final, nos dice y proporciona una sensibilidad de 8 ohms por grado centígrado. Entonces, su sensibilidad aproximada es de 8 ohms por grado centígrado. 8 ohms por cada grado centígrado. Entonces, ese sería el paso 2. Identificar el sensor óptimo. Entonces, el paso 3 sería realizar una caracterización estática o dinámica del sensor. Esto pues ustedes lo hicieron en la práctica 2 o 3 por ahí. Yo voy a colocar aquí como si lo hubiéramos hecho, pero voy a sacar los datos de la hoja del fabricante. Yo voy a poner los valores teóricos, pero ustedes utilizan los valores experimentales que obtuvieron en la práctica donde se hizo la caracterización. Entonces, en este caso, vamos a la hoja de datos del fabricante y sacamos los valores de acuerdo al rango que queremos trabajar. Vamos a elegir a 0 grados. La resistencia vale 1854. A 20 grados, 2000 ohms. Y a 120, 2840. Entonces vamos a transcribir esos valores. Vamos a suponer que aplicamos
una temperatura, entonces vamos a llamarle Rx a 0 grados. Vamos a suponer que la medimos y nos dio 1854 ohms. Y a 20 grados, que es el valor mínimo que queremos medir, 2000 ohms, y a 120 grados. 120, según el fabricante, tenemos un valor de 2840. Más o menos la tolerancia que tiene ahí. Entonces vamos a abrir un Excel para poder hacer el ajuste lineal como si lo hubiéramos hecho de forma experimental. Déjenme abrir un Excel. Aquí no tengo el Excel, el Office instalado, pero me lo hago acá en la otra pantalla. Entonces dijimos que es 0 grados. Tenemos temperatura y resistencia. Son 3 puntos. 0 grados, 20 grados y 120. Y resistencia 1854, 2000 ohms y 2840. Entonces seleccionamos esos valores, insertamos un gráfico de dispersión. Y obtenemos el ajuste a una línea recta, que sería
aplicamos la línea de tendencia lineal y obtendríamos la ecuación característica de este sensor, o la curva característica, que en este caso pues sería la sensibilidad y el offset. Voy a aquí está, tenemos, sería 8.2758 más 1845 de offset. Entonces voy a transcribirla acá en la pizarra para poder continuar. Entonces aquí voy a escribir únicamente la ecuación, que aquí como no tengo el Excel, voy a escribir únicamente la ecuación que obtuvimos. Voy a escribirla y luego ya la ponemos por analogía. Sería 8.2758x más 1845. Entonces aquí por analogía, X sería nuestra temperatura y Y sería la resistencia. Entonces la ecuación que relaciona entrada y salida sería Rx igual a 8.2758 por T más el offset, que sería 1854 ohms. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación, que es la que convierte precisamente la temperatura en resistencia, que es la que nos da el sensor cuando hicimos el ajuste a una línea recta. Pues recuerden que de aquí pues se obtiene sensibilidad y offset. Podemos decir que la sensibilidad que obtuvimos para este sensor pues es de 8.2758 ohms por grado centígrado y el offset de 1854 ohms. Estamos en el paso número 3, que es realizar la caracterización estática del sensor. Recuerden que eso pues, nos va a permitir conocer precisamente la relación entre entrada y salida de nuestra variable, en este caso temperatura, y el sensor la convierte en resistencia. Entonces el paso número 4 sería calcular el margen dinámico del sistema. Entonces voy a ponerlo aquí, paso 4. Calcular el margen dinámico del sistema. Recuerden que el margen dinámico es la relación del rango sobre resolución. En este caso sería temperatura. Nuestro rango es el máximo menos el mínimo, que sería temperatura máxima menos la temperatura mínima dividido entre la resolución que queremos. En este caso sería, recuerden tener ahí una calculadora a la mano para que me vayan auxiliando en los cálculos.
En este caso tendríamos 120 grados menos 20 grados entre la resolución, que es 0.1 grado centígrado. No me equivoco. Voy a regresar un poquito a las especificaciones. Sí, es de 20 a 120 y queremos una resolución de 0.1 grado centígrado. Entonces aquí sería 20 menos 120 menos 20 entre 0.1. Entonces sería 100 grados entre 0.1 grados. ¿Cuál sería nuestro margen dinámico ahí? Y recuerden que se puede representar también en decibeles, que sería 20 logaritmo de lo que nos dé ahí. Entonces sería 100 entre 0.1. En este caso, entre 0.1 pues son 1000, ¿no? Aquí sí lo tenemos el cálculo rápido. Serían 1000 cuentas. Y decir que necesitamos un convertidor de 1000 cuentas o que tenga 20 logaritmo de 1000. Entonces, si me ayudan a calcularlo, 20 logaritmo de 1000. No lo escuché, me repite por favor otra vez. Sí, que me da 60. Sí. Muy bien, gracias. Serían 60 decibeles o 1000 cuentas, ¿sí? Las dos formas de representar lo que sería el margen dinámico del sistema. Y recuerden que para eso podemos hacer un diagrama de margen que nos va a ayudar a comprender todos los pasos de lo que sería la cadena de señal. Voy a dibujarlo aquí y luego ya lo vamos completando con los cálculos que vamos a hacer. Sería la temperatura, el sensor, el puente, el acondicionamiento y la última etapa sería el convertidor analógico digital. Entonces sería temperatura, el sensor, el puente de Winston, el amplificador y el convertidor analógico digital, que en este caso dijimos que vamos a tener un rango de 0 a 5 volts de entrada para ese convertidor. Teóricamente dijimos que vamos a tener un rango de 0 a 5 volts. De aquí lo que ya conocemos es temperatura mínima, 20 grados, temperatura máxima, 120, resolución que queremos que tenga el sistema, 0.1 grados,
Vamos a llamarle Rx mínimo al valor del sensor, Rx máximo. Y ahorita vamos completando nuestro diagrama de margen con los siguientes pasos. Entonces, ese margen dinámico pues, nos va a servir precisamente para poder saber de cuántos bits tengo que poner el convertidor analógico digital para poder cumplir con ese margen del sistema, que sería precisamente el siguiente paso, que es el paso número 5, que es calcular la resolución necesaria del ADC para cumplir con el margen dinámico. Entonces, como ya conocemos el margen dinámico que necesitamos del sistema, con eso podemos calcular la resolución necesaria del convertidor analógico digital, que es el paso número 5, que es calcular la resolución del convertidor analógico digital para cumplir con el margen dinámico. Se está patinando mucho el lápiz. Para cumplir con el margen dinámico. En este caso, recuerden que el convertidor tiene 2 a la n, donde n pues es el número de bits y esto es el número total de cuentas. Cuentas o códigos. ¿Sí? Códigos digitales. Entonces, si tenemos que 2 a la n debe de ser igual a 1000 cuentas o 1000 códigos, de acuerdo al margen que nos dio acá arriba, que necesitamos 1000 cuentas o 60 decibeles, pues de aquí, por lo tanto, pues de aquí despejamos la n, que sería logaritmo de 1000 entre logaritmo de 2. Y me dicen ahí cuántos bits necesitamos. Necesitamos una n de Da 9.96, o sea, 10 bits. Muy bien, gracias. 10 bits. Entonces, fíjense aquí, con un convertidor analógico digital de 10 bits, ya cumplimos con esa resolución deseada. ¿Sí? Recuerden que el ESP32 trae 12 bits el convertidor, entonces todavía tendríamos una resolución mucho mejor. Entonces aquí para el diseño teórico que estamos haciendo,
con una N igual a 10 es suficiente para cumplir el rango. Si tenemos más bits, pues tendríamos una mejor resolución. Esto quiere decir que entran de 0 a 5 volts y la salida va a ir de 0. Si le ponemos 2 a la 10, 2 a la 10 son 1023 cuentas, ¿sí? De 0 a 1023 sería el código que nos daría el convertidor. Contando el 0, pues serían 1024 cuentas para ese convertidor de 10 bits. Entonces aquí con 1000 cuentas es suficiente para tener un rango de 100 grados en incrementos de 0.1. Eso es lo que significa esto. Entonces ahí ya tendríamos el paso número 5. Entonces vamos a el siguiente, que sería calcular la salida del sensor para el rango establecido. Una vez que ya tenemos el número de bits, ahora vamos a ver qué nos entregaría el sensor para la entrada establecida. Entonces, paso 6 sería calcular la salida del sensor para el rango de medida que establecimos en las especificaciones. En este caso sería de 20 a 140. Entonces aquí tendríamos para 20 grados y para 120. Vamos a calcular los dos extremos utilizando la ecuación 1. Por eso se hace la caracterización del sensor para poder tener la relación de temperatura con resistencia. En este caso es 8.2758 y 1854. Déjenme reescribir la ecuación acá abajo y luego ya hacemos el cálculo. Sería Rx igual a 8.2758, temperatura más 1845. Entonces la resistencia mínima pues sería cuando entra la temperatura mínima, 8.2758 por 20 grados más el offset, 1845. Y me dicen ahí cuánto vale la Rx mínima y el mismo procedimiento para la máxima. Sería 8.2758 por 120 grados más 1845 ohms. En este caso me dicen también cuánto es el valor máximo.
Rx mínima da 2010.5. Otra vez, por favor, que no lo escuché muy bien. 2010.5 da Rx mínima. 2010.5. Muy bien, gracias. ¿Y la máxima? 2838. 2238. 838. Ah, ok. Perfecto, gracias. Entonces aquí vamos a redondear a 2010 o 2011, aquí como quieran ponerle, y ya tendríamos los valores de resistencia de acuerdo a la temperatura para el rango. Entonces vamos a colocarlos acá en el diagrama de margen. 2011 y 2838. El valor mínimo 2011 y el valor máximo 2838. Eso es lo que tenemos ahí. De resistencia. Entonces ahora necesitamos convertir esa resistencia en un voltaje para que pueda entrar al convertidor analógico digital. Que precisamente estos dos pasos son las funciones de acondicionamiento de señal. Sí tendríamos estas dos funciones como acondicionamiento de señal. Primero una conversión de resistencia a voltaje y después vemos que si hay que amplificar o hay que desplazar offset, etcétera. Entonces aquí vamos a continuar con el paso número 7, que es precisamente eso, identificar las funciones mínimas de acondicionamiento de señal. Entonces, a lo que nos entrega el sensor, ¿qué le tenemos que hacer para cumplir con todo el rango de entrada del convertidor? En este caso es el paso 7. Identificar Entonces, la primera función, vamos a llamarla A. Dijimos que es convertir Rx. Vamos a ponerla en color aquí para que resalte nada más. Sería convertir Rx a un voltaje. Vamos a llamarle voltaje diferencial. Entonces, para eso pues vamos a utilizar un puente de Winston, dijimos. En el ejercicio pasado utilizamos un divisor de voltaje. Ahora vamos a utilizar un un puente de Winston, el cual pues, a diferencia del divisor de voltaje, este nos va a permitir incrementar la sensibilidad y compensar errores Entonces un puente se forma con 4 resistencias Vamos a llamarle a esta R1, a esta R2, a esta R3 y a esta R4. Entonces, una de ellas va a ser el sensor. Lo podemos poner en cualquiera de las posiciones. Vamos a ponerlo
en la posición de R4. Entonces R4 va a ser igual a Rx, que sería nuestro sensor, en este caso el TD5A. Y la alimentación pues va a ser la misma con la que nos entrega la placa de trabajo. En este caso pues son 5 volts según el ejercicio que estamos trabajando. Ustedes ahí lo ajustan a 3.3, que es el voltaje con el que trabajamos en la placa. Otra para la práctica, ¿no? Aquí para la teoría podemos trabajarlo con 5. Entonces vamos a ver que el voltaje que nos entrega un puente precisamente es un voltaje diferencial, por eso se llama, vamos a suponer que estas son las polaridades, y aquí tendríamos el voltaje diferencial. Si se fijan, un puente de Winston, vamos a llamarle A y B. Un puente de Winston se forma con dos divisores, son dos divisores de voltaje. En realidad, este es un divisor de voltaje que se forma con R1 y R3, y este es otro divisor de voltaje que se forma con R2 y R4. Y lo que se está haciendo aquí es medir la diferencia que nos entregan esos dos divisores. Eso sería un puente de Winston. Entonces, analizando este circuito, vemos que el voltaje en el punto A, que llamamos aquí A, a este V, voltaje en B, por el divisor de voltaje, aquí sería Rx entre R2 más Rx por VCC, y el voltaje B sería R3 entre R1 más R3 por VCC. Entonces dijimos que el voltaje diferencial precisamente es la diferencia de esos dos voltajes. Entonces, sustituyendo, tenemos que el voltaje en A es Rx entre R2 más Rx menos voltaje en B, que es R3 entre R1 más R3. Y esto multiplicado por VCC. Y esta precisamente sería nuestra ecuación número 2, que es precisamente la que convierte la resistencia en voltaje. Aquí tenemos nuestra resistencia y a la salida pues nos va a dar precisamente un voltaje diferencial. Esta es la ecuación que va a convertir la resistencia en voltaje. Entonces vamos a calcular los valores mínimos y máximos y vamos a determinar de qué valor vamos a poner las resistencias. Aquí digamos que el punto clave aquí es de qué valor tengo que poner las resistencias del puente que van a acompañar al sensor. En este caso es un cuarto de puente. Si pusiéramos otro sensor, por ejemplo aquí en R2, pues sería un medio puente. Incluso hay puentes que tienen 4 sensores, uno en cada rama. Depende del parámetro que se va a medir. Por ejemplo, si queremos medir deformación o queremos medir tensión o fuerza, normalmente se utilizan galgas estensométricas o sensores de presión, de fuerza, en donde unos sensores se tensan y los otros se comprimen, por ejemplo. Entonces, para que cuando uno aumenta, el otro disminuya. De esa forma, pues se pueden hacer sensores con puentes completos, ¿sí? Aquí, pues únicamente tenemos una resistencia, un sensor, pues por eso nada más una de las 4 ramas del puente, pues es la que utilizaríamos como variable. Además, las otras 3 serían fijas.
Entonces, R1, R2 y R3 en este caso serían valores fijos. Entonces, aquí la incógnita es ¿de qué valor tengo que poner esas tres resistencias? La R4 pues ya sé que es el sensor. Entonces, fíjense, si ponemos, cuando todas las resistencias sean iguales, si nos vamos aquí a la ecuación número 2, podemos observar que si R1 es igual a R3, pues aquí tendríamos un medio. Si R2 es igual a Rx, pues aquí tendríamos también un medio. Y el voltaje diferencial sería 0. ¿Sí? Entonces, la resistencia mínima, el puente me dé un 0 de salida, pues ya no tendría que compensar offset y ya tendría el valor mínimo que ando buscando. Recuerden que este lo tenemos que llevar a 0 volt y 5 voltios. En criterios de decisión, seleccionar las resistencias del puente R1, R2 y R3 iguales al valor de Rx mínima. En este caso, pues es aproximadamente 2000 ohms. Si se fijan aquí, es 2011. El valor comercial podría ser 2000 ohms. Entonces vamos a decir que vamos a colocar R1, R2 y R3 igual al valor de Rx mínima. Para que cuando estemos a 20 grados, vamos a ponerle aquí 2011. Para que cuando estemos a 20 grados, pues el voltaje diferencial sea 0 y ya no tengamos que compensar esos errores de offset. Entonces aquí, pues vamos a calcular el voltaje diferencial mínimo y el voltaje diferencial máximo. Entonces, para 20 grados y para 120. Entonces tendríamos un voltaje diferencial mínimo que va a ser igual a Rx mínima dividido entre R2 más Rx mínima menos R3 dividido entre R1 más R3 y esto es por VCC. Entonces dándole los valores que dijimos, el valor mínimo será, la Rx mínima tiene un valor de 2011. Dijimos que estas también las vamos a poner del mismo valor. R1, R2 y R3. Por lo tanto, pues aquí vamos a tener 2011 en todos los casos. Entonces aquí vale 5 volts. Entonces el voltaje diferencial mínimo en este caso sería 0. Ahora vamos a ver cuál sería el máximo. El máximo, la Rx máxima. Tendríamos 2011, que es la R2. Tendríamos la Rx máxima. Menos 2011 dividido entre 2011 más 2011 por el voltaje de alimentación, que son 5 volts. Entonces sustituimos el valor del máximo en la resistencia, que es
2.838 ohms. Entonces, cuando tengamos una resistencia, cuando tengamos 120 grados, la resistencia del sensor va a tener 2.838 ohms más 2.838 ohms menos un medio. Vamos a ver cuánto nos da aquí por 5 volts. Entonces el voltaje diferencial máximo será, y ahí me dicen cuánto les dio. Da 0.426 volts. Muy bien, gracias. 0.426 volts. O lo que es lo mismo, 426 milivolts. Muy bien. Entonces aquí tendríamos ya el valor mínimo y máximo de lo que saldría en el puente. Vamos a sustituirlo acá en el diagrama de margen que estamos construyendo para poder interpretar lo que está pasando. Entonces aquí tenemos que cuando entre el valor mínimo de resistencia, que en este caso es 2011, vamos a tener como salida del puente un voltaje 0. Pusimos todas las resistencias equivalentes al valor de Rx mínimo, y cuando entre 2838 vamos a tener un voltaje diferencial máximo de 0.426 volts, ¿sí? Sí, 426. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora lo que sigue, necesitamos llevar el valor mínimo, ya lo tenemos cubierto, 0.
Por eso precisamente seleccionamos estas resistencias en el puente igual al valor de la resistencia mínima. Pero el valor máximo todavía hay que llevarlo a 5 volts. Entonces tendríamos que amplificar. Por eso precisamente nuestra función aquí sería amplificar. Ese voltaje diferencial lo tenemos que amplificar por una cierta ganancia para que llegue a 5. Entonces, la siguiente función de acondicionamiento, la primera dijimos que era convertir la resistencia en voltaje diferencial, que lo hicimos con un puente. Ahora lo que sigue es amplificar ese voltaje. Entonces vamos a ponerlo aquí como función B del acondicionamiento. Sería amplificar el voltaje diferencial. Entonces vamos a llamarle a esto que es voltaje de salida, bueno, al revés. Convertir el voltaje diferencial en otro voltaje modificado, que en este caso vamos a llamarle Vout o voltaje de salida. Vamos a representarlo como una respuesta lineal. Entonces, para poder determinar la ganancia, lo podemos visualizar como si fuera una recta, donde la pendiente en este caso pues es la ganancia del amplificador. Entonces, ¿qué va a entrar a ese circuito? Pues va a entrar el voltaje diferencial mínimo y máximo, va a entrar todo el rango. Queremos que salga un valor que va a ir de 0 a 5. Entonces entra voltaje diferencial y sale voltaje amplificado. Entonces, haciendo analogía con una línea recta, la ganancia pues es Y2 menos Y1. En este caso sería voltaje máximo de salida menos voltaje mínimo dividido entre X2 menos X1, que en este caso sería voltaje diferencial máximo menos voltaje diferencial mínimo. ¿Sí? Entonces, dándole los valores que tenemos, sería 5 volts menos 0 dividido entre 400, ¿qué es? Punto 426 menos 0. En este caso, pues ya no hay offset. Entonces, la ganancia sería 5 entre 4.426. Me ayudan ahí con el cálculo para determinar por cuánto debemos amplificar. Es 11.73. ¿11 qué, perdón? 11.73. 11.73. La ganancia. Aproximadamente vamos a redondearla en 12 para ajustar ahí de acuerdo al valor redondeado. 12. Entonces vamos a establecer la ecuación. Sería voltaje de salida del amplificador va a ser igual a voltaje diferencial por una ganancia. Esto sería la ecuación número 3, que es la que nos va a convertir precisamente, la que nos va a modificar el voltaje diferencial del puente para ajustarlo a todo el rango del convertidor. Entonces, cuando tengamos el valor mínimo, tendremos voltaje de salida mínimo, ganancia por voltaje diferencial mínimo, y acá tendríamos el máximo
que es ganancia por voltaje diferencial máximo. En este caso, pues es 0 para el primero. Dijimos que la ganancia es 12 y este es 0, pues aquí tendríamos 0. Pero para este tendríamos cuando entren los 5, perdón, cuando entren los .426 multiplicado por 12 nos daría aproximadamente el valor máximo y aquí tendríamos la salida de lo que sería el amplificador. Entonces aquí estamos ajustando el amplificador con una ganancia de 12. Vamos a tener un voltaje mínimo de 0 y un voltaje máximo de 5 volts. Y aquí ya estamos igualando el rango de entrada del convertidor. Entonces ya cumplimos con las funciones de acondicionamiento de señal. Siguiente paso pues sería describir el modelo matemático que establece toda la cadena de señal, desde el mesurando hasta el valor digital, y luego proponer los circuitos que implementen esas funciones. Vamos a hacerlo para terminar el diseño. Entonces vamos en el paso número 9. Digo 8. Paso número 8. Escribir el modelo matemático que establece la cadena de señal. Recuerden que la cadena de señal es ir desde el mesurando hasta el valor digital. Desde el mesurando hasta el valor digital. Entonces aquí pues vamos a hacer el recordatorio. Teníamos temperatura, se convirtió en resistencia y luego esa resistencia la pasamos por un puente, la convertimos en voltaje diferencial, luego ese voltaje diferencial va a pasar por un amplificador y luego ya se va al convertidor analógico digital que nos va a dar el valor numérico de esa temperatura. Entonces, esta es la cadena de señal, desde el mesurando hasta el valor digital. ¿Cómo lo hicimos? Pues primero fue la temperatura se convirtió en resistencia mediante la ecuación 1. Entonces vamos a traer la ecuación 1, que fue, recordarla, por aquí debe estar arriba. Aquí está. 827.58 más 1845. Entonces la voy a reescribir acá.
Esta fue la ecuación 1. Después, esa resistencia se convirtió en un voltaje diferencial utilizando el puente de Winston, en donde dijimos que es la ecuación 2, que tenemos Rx R2 y R3 y R1. Entonces aquí sería Rx, R2 menos R3, R1 más R3, que serían los valores de las resistencias en el puente. Esta sería la ecuación número 2, que con los valores que pusimos, esta ecuación es Rx entre 2011 más Rx menos un medio por 5 volts. Y luego, después, ese voltaje se amplificó utilizando una ganancia de 12. Entonces, el voltaje diferencial se convirtió en un voltaje modificado que llamamos Vout, que es ganancia 12. Entonces, aquí lo representamos como la ecuación 3, que es voltaje de salida es igual a la ganancia por voltaje diferencial. Esta fue nuestra ecuación 3, que de acuerdo a los valores que traemos, vamos a sustituirlo para tener el valor completo. Sería, la ganancia es 12 multiplicado por el voltaje diferencial, que es Rx 2011 más Rx menos un medio, eso por 5 volts, ¿sí? Entonces, esto sería nuestro voltaje y esta es la ganancia. Recuerden que todo esto es voltaje diferencial. Entonces, el siguiente paso, pues, es conectar la salida del amplificador al convertidor analógico digital para poder digitalizar el valor de B0. En este caso vamos a poner que es el valor digital. Recuerden que es el entero, es un redondeo. Voy a eliminar esa parte ya. Y pongo únicamente los valores. Sería V0 entre Vref por 2 a la n-1. Esta sería la ecuación 4, que es la última de la cadena de señal, la que convierte ya el voltaje en un valor digital. Con los valores que traemos ahí, pues esto sería D igual a 12, que multiplica a Rx 2011 más Rx menos un medio, eso por 5 volts, todo eso es voltaje de salida, entre Vref, que es 5 volts, multiplicado por 2 a la n-1. Y esto sería la ecuación completa
de la cadena. Habría que sustituir la Rx por la ecuación que tenemos acá, ¿no? Ya tendríamos la cadena completa, despejamos la temperatura y ya tendríamos la relación temperatura-valor digital. No lo vamos a hacer por tiempo, pero en la práctica sí lo tenemos que hacer para poderlo implementar en el LabVIEW, que es lo que ya les pongo ahí en el programa de LabVIEW. Entonces el paso que sigue sería proponer el esquema electrónico para implementar esa función de cadena de señal. En este caso va a estar más sencillo porque vamos a utilizar un circuito integrado. Entonces el paso 9, proponer el esquema electrónico. Que implementen la cadena de señal. Entonces vamos a dibujar el esquema que es similar al que ustedes van a implementar en la práctica, ¿no? Tendríamos el puente. Ahí más o menos. Aquí saldría el voltaje. Aquí tendríamos la alimentación. Dijimos que estas resistencias van de 2011. Este es el sensor. Y de aquí saldrían las conexiones hacia el amplificador de instrumentación, que es un circuito integrado mediante el cual con una resistencia externa podemos ajustar la ganancia. Entonces este tiene, si lo vemos, tiene dos entradas, una inversora y una no inversora. Déjenme modificar esto primero. Entonces vamos a suponer que esta es la terminal que va a ir conectada. Lo voy a poner de otro color para que no se vea aquí empalmados. Entonces esta conexión iría a la terminal positiva. Y esta otra iría a la terminal negativa del circuito. De cualquier forma, ahí en su presentación y en la práctica está mucho mejor el esquema, ¿no? Aquí lo tenemos implementado. Ese sería este esquema de aquí. Lo estamos redibujando para que nos quede claro lo que estamos haciendo y terminar el diseño teórico. Esto iría a... Pasa por un filtro, pero el filtro RC no lo vamos a implementar. Esto iría a una de las entradas del convertidor del microcontrolador que estemos utilizando, en este caso el ESP32. Ya aquí pues se digitaliza y lo mandamos al programa de LabVIEW para adquirirlo, digitalizarlo y visualizarlo ya en gráfica, ¿no? O poderlo guardar en un archivo. Entonces aquí tendríamos el voltaje diferencial, que es el que tenemos aquí en el puente. Aquí tendríamos el voltaje de salida y acá pues ya tendríamos el valor digitalizado. Como ven, ahora es un circuito más compacto,
Como les decía aquí, con una resistencia que va a ir aquí. Si recuerdo, esta creo que es la terminal 6, esta sería la terminal 2, terminal 3, terminal 1 y la 8. Ahorita lo visualizamos en el integrado. Esta creo que es la 7 y esta creo que es las 4. Terminal 7 y terminal 4. Y aquí lo más importante es que la terminal 5 la conecten a tierra, que no se les vaya a olvidar porque esta sí es la referencia y si no siempre se les va a estar saturando el amplificador, ¿sí? Entonces, para esta práctica que ustedes van a implementar se va a utilizar el amplificador, déjenme buscarlo. No es el AD623 como teníamos originalmente en los componentes, sino en el material que nos llegó un suplemento, nos mandaron un suplemento que es el INA 129, que es el que ustedes tienen ahí con su material del curso. Entonces, déjenme abrir la hoja de datos y lo comentamos brevemente para que no se vayan a confundir al momento de hacer las conexiones. Entonces, aquí tenemos el circuito integrado, que es el amplificador de instrumentación. En este caso, pues es de alta precisión y bajo consumo. El INA 128, que es el sustituto del AD623, que habíamos dicho es similar a su funcionamiento. Internamente, pues es un amplificador diferencial con una etapa de ganancia de entrada. Entonces aquí está. La 1 y la 8 van a colocar una resistencia externa para ajustar la ganancia. Ahora la ganancia no la vamos a ajustar con 4 o 5 resistencias, sino únicamente con una. Es la gran ventaja. El voltaje de entrada negativo y el voltaje de entrada positivo, que sería lo del puente. Aquí conectaríamos nuestro puente. La alimentación, la terminal positiva es la 7, la terminal negativa a tierra la 4. Y lo que les mencionaba, si no conectan el VRF, si lo dejan flotando, entonces la salida siempre va a estar saturada en 5 volts o en 3 volts, de acuerdo a cómo lo alimenten, ¿sí? Entonces, es muy importante que la terminal 5 se conecte a tierra. Por eso aquí en el esquemático se lo pongo. La conexión esta tiene que ir a tierra, ¿sí? Y ya el voltaje de salida, pues va a ser la ganancia del voltaje de la diferencia de las dos terminales, que es lo que queremos, medir el voltaje diferencial y amplificarlo por una ganancia que dijimos que era de valor 12. Entonces sustituyen ustedes aquí el 12 y despejan la RG para saber de qué valor tienen que poner esta resistencia para una ganancia de 12, ¿sí? Y creo que más adelante vienen una tabla de cálculos ya de ganancias. A ver si en este viene, en el 623 siempre viene. Aquí está, miren. Entonces, cuando son ganancias comunes, por ejemplo, 1, 2, 5, 10, pues aquí les dice de qué valor pongan la resistencia. En nuestro caso es una ganancia de 12, pues hay que calcularla con esa ecuación, pero más o menos les debe de dar entre 5, a lo mejor una de 5.6 kilos, que es la próxima comercial. Para una ganancia de 10 es de 5.5. Entonces, de acuerdo a la ecuación ahí que nos da el fabricante, calcular la ganancia, la resistencia para esa ganancia, ¿sí? Recuerden que es ganancia 12 y despejan la RG de ahí para ese circuito. Eso sería en cuanto al amplificador. Entonces déjenme compartirles la pantalla. Terminamos el esquemático. Recuerden la terminal 5 a tierra, es muy importante.
Las voy a dejar en el esquemático. Entonces ya el voltaje de salida de este circuito sería el voltaje que entra por la ganancia, que es lo que queremos buscar. Entonces ya el siguiente paso pues es implementarlo y hacer las pruebas de verificación, que para eso pues ya tendríamos la práctica, ¿no? Sería definir el procedimiento, realizar la caracterización del prototipo y escribir el informe. Esos ya se complementan con la práctica. Entonces voy a abrir rápidamente el archivo de la práctica para que lo revisemos brevemente y vean lo que se va a implementar el día miércoles. Y ya las dudas que salgan, pues ahí las vamos resolviendo. Déjenme regresar la pantalla. Y por aquí debo de tener la práctica 5, que es la que vamos a trabajar el día miércoles. Entonces la práctica 5 es similar a la 4, lo único que va a cambiar es que ahora vamos a utilizar un puente de Winston, ¿sí? Entonces igual van a hacer el diseño teórico, aquí es de 20 a 140 con una resolución de 0.03, van haciendo todo el diseño de acuerdo al enunciado que les pongo aquí, que es similar al ejercicio que acabamos de hacer, pero con otros valores, ¿sí? Acá el voltaje de referencia es de 0 a 3.3, el rango es de 20 a 140 y la resolución es de 0.03. Cambia un poquito el diseño para que ustedes se vayan familiarizando y aprendan a hacer estos diseños siguiendo la metodología que les acabo de explicar. Acá tenemos un convertidor de 12 bits, que es utilizando el ESP32. Entonces tendríamos el esquema, el puente de Winston, el amplificador de instrumentación, que en este caso recuerden que es el INA 129, que es el que les pasé ahí con su material del curso. Y pues aquí ya vienen los pasos, ¿no? Lo que hicimos ahorita, van a ser la metodología de diseño. Primero el desarrollo teórico, van a ir llenando los valores con los cálculos. Luego la implementación del esquemático, la ecuación final. Y por ahí viene el circuito implementado, que como ven va a estar más sencillo que el otro. Aquí, por ejemplo, les tomé una fotografía del circuito que implementé yo. Aquí están las resistencias. Yo puse en este caso resistencias de 2.2 kilos porque no tenía de 2000 ohms. Si ustedes tienen ahí de 2000 ohms, pues las ponen de 2000 ohms. Si tienen de 2.2, pues de 2.2, ¿sí? Entonces, este es el puente, miren. Son las dos resistencias del primer divisor, y luego es el segundo divisor, en donde este es el sensor. Recuerden que la terminal del medio no se conecta, del TD5A. Entonces, el divisor iría a la terminal 2, que sería la entrada inversora del amplificador. Y el divisor donde está el sensor va a la terminal 3, que es la terminal no inversora. La 4 va a tierra, la 7 BCC. Y recuerden que la 5, que es aquí la del cable azul, va a tierra. Aquí está la resistencia que yo coloqué para la ganancia. En este caso, pues les va a dar una ganancia distinta, porque es otro ejercicio. Aquí la ganancia calculada fue de 10. Pues como la ganancia fue de 10, pues se va. Ahí sí nos podemos ir directamente a la tabla. Y para una ganancia de 10, pues necesitamos una resistencia de 5.5 kilos. Creo que yo utilicé una de 5.7 o 5.6, de 1% ahí de precisión. Ustedes ahí lo ajustan o con un potenciómetro también lo pueden ajustar. La salida, que es la terminal 6, en este caso pues va la entrada del convertidor analógico digital y luego ya el programa
que hace la ecuación de la cadena de señal, la ecuación inversa de lo que acabamos de calcular ahorita. Ahora entra el valor digital, pasa por el proceso inverso y nos va a dar el valor en grados, ¿sí? O en temperatura. Entonces, este es el código que van a implementar ustedes ahí en LabVIEW. Es el mismo programa de la práctica anterior, lo único que vamos a cambiar es el sub-BI porque ahora la ecuación es diferente. Lo demás va a seguir igual. Y ahí ya les voy diciendo los pasos. Van a implementar el sistema, van a aplicarle calor con un cautín o con una secadora de cabello y ya van a ir registrando valores conforme va aumentando la temperatura. Van a ir calculando el promedio de 20 muestras, la media y la desviación estándar y van llenando la tabla con los valores. Recuerden hacer su reporte e incluir el cuestionario y las conclusiones de la práctica. Entonces, con esa práctica vamos a